Hay una parte de tu cerebro que literalmente te hace vomitar para salvarte la vida y que hace que cuando mires para un lado, un ojo vaya para allá y el otro lo siga y no te quedes con un ojo para adelante y otro para un lado como un sapo. Aquí vamos a aprender todo sobre esa parte. Empecemos. Esa importante región del cerebro se llama nada más y nada menos que tallo cerebral. El tallo cerebral es el centro del cerebro, es como un tubo, como un palo que está en la mitad de todo el cerebro, alrededor de él está todo el cerebro y es la estructura más primitiva del cerebro. Incluso animales mucho más primitivos y antiguos que nosotros en la evolución lo tienen. Y es tan importante que aquí se almacenan cosas como nada más y nada menos que la respiración. Si se te daña el tallo cerebral, dejas de respirar. E incluso es tan importante en que hace la diferencia en que estés vivo o muerto. Si se te daña el resto del cerebro, pero el tallo cerebral está vivo, estás en coma, pero estás vivo. Pero si se te daña el tallo cerebral, eso significa muerte cerebral y eso es sinónimo de muerte. Nunca más vas a volver a caminar por este mundo. Entonces aquí vamos a aprender todo sobre tallo cerebral. Lo vamos a ver por delante, por detrás, qué tiene por dentro, qué sube, qué baja por él. Empecemos. Aquí lo vamos a dividir en 4 puntos. Inicialmente por acá tenemos lo que tiene por delante, acá lo que tiene por detrás, aquí lo que tiene por dentro, los núcleos, y aquí qué sube y qué baja por él. Empezando por lo que tiene por delante. Entonces el tallo cerebral es una estructura que se divide en 3 puntos. Arriba como 2 tubos que bajan así como a conectarse. Esa parte de arriba se llama mesencéfalo. En la mitad haga de cuenta como un círculo, como un pastel, una barriga ahí que tiene. Esa parte de la mitad se llama protuberancia o puente y abajo como un pequeño tubo delgado. Esa última parte lo llamamos bulbo raquídeo. Entonces el tallo cerebral se divide en mesencéfalo arriba, protuberancia en la mitad y bulbo raquídeo abajo. Del tallo cerebral salen unas estructuras muy importantes que son los nervios que van a inervar diferentes partes y funciones de la cara o del cuello para arriba, que se llaman nervios craneales, que son 12 nervios craneales o pares craneales. Y estos 12 pares craneales salen del tallo cerebral con una regla que llamamos la regla de los 4. La regla de los 4 nos dice entonces que si tenemos 12 nervios craneales y 3 partes del tallo cerebral, pues 12 dividido entre 3 significa 4. Entonces van a salir 4 nervios craneales de arriba del mesencéfalo, 4 nervios craneales de la mitad de la protuberancia y 4 nervios craneales de abajo del bulbo raquídeo. Entonces, mirando de arriba para abajo, lo que ven aquí arriba es el primer nervio craneal. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio y el segundo nervio craneal es el nervio óptico. Es fácil de recordar porque ustedes tienen una nariz y 2 ojos. 1, nervio olfatorio, 2, nervio óptico. Pero la verdad es que ninguno de los dos realmente toca el tallo cerebral. El nervio olfatorio pasa por encima del tallo cerebral, por debajo del lóbulo cerebral frontal, en unas cosas que llaman los tractos olfatorios, y el nervio óptico realmente también va por encima del tallo cerebral. Incluso los 2 nervios ópticos forman en la mitad, se conectan entre ellos y forman una estructura que se llama el quiasma óptico. Y encima del quiasma óptico hay una estructura muy importante que es la hipófisis, que produce hormonas. Sin embargo, ninguna de estas estructuras realmente hace parte del tallo cerebral. Ahora sí vamos como tal al tallo cerebral. Entonces estos 2 tubos de arriba que dijimos que van así y que forman el mesencéfalo se llaman pedúnculos cerebrales, y entre estos 2 tubos llamados pedúnculos cerebrales queda un hueco. A ese hueco lo vamos a llamar fosa interpeduncular. Dentro de esa fosa interpeduncular, dentro de ese hueco, hay 2 estructuras circulares que parecen unas tetas que se llaman cuerpos mamilares. Y debajo de esas tetas o esos cuerpos mamilares que están en la fosa interpeduncular sale el tercer nervio craneal o nervio oculomotor. Cabe aclarar que cada vez que decimos que sale un nervio, pues va a salir uno a un lado y otro a otro. O sea, ellos salen por parejita, uno para cada lado. Entonces salen los 2 nervios oculomotores, que son los que hacen que usted pueda mirar para arriba, mirar para abajo y mirar para el centro. Y además, el nervio oculomotor también lleva las fibras parasimpáticas que van a la pupila. Es decir, que hacen que su ojo se pueda contraer o la pupila se pueda contraer. Es decir, que usted pueda hacer miosis. Luego en la parte de abajo, ya terminando la última parte del mesencéfalo, sale por detrás rodeándolo el 4.º nervio craneal o nervio troclear. Ese es el que hace que usted pueda hacer intorsión, o sea, mirarse como la punta de la nariz. Luego, más abajo, en la protuberancia, esa parte que es como una barriga en la mitad del tallo cerebral, a los lados sale un nervio gordote, que es el nervio trigémino o 5.º nervio craneal. Es el que hace que usted pueda sentir la mitad de la cara y que pueda masticar. Y finalmente en la parte de la protuberancia abajo pues van a salir los siguientes 3 nervios craneales, el 6.º, el 7.º y el 8.º. El 6.º es el nervio ocular motor externo, que hace que usted pueda mirar para afuera. El 7.º es el nervio facial, que es el que hace que usted pueda mover la cara. Y aquí una pequeña sorpresita, realmente al lado del nervio facial sale otro nervio craneal. Siempre nos han hecho creer que son 12 nervios craneales, pero si somos objetivos, ahí sale otro nervio. Lo que pasa es que ese nervio, llamado nervio de Gruisberg o nervio intermedio, básicamente
que es la parte sensitiva del nervio facial. Entonces como que lo juntan al nervio facial y por eso decimos que hay 12 pares craneales y no 13, pero realmente parece un nervio aparte. En todo caso, el nervio de Gruisbeck lleva la sensibilidad del oído interno y la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua y es parte del nervio facial. Y al final el octavo es el nervio vestíbulo-coclear, que tiene dos partes: vestíbulo, coclear. Vestibular, equilibrio; coclear, audición. Es el que hace que usted pueda escuchar y que tenga equilibrio. Y finalmente en la parte de abajo pues tenemos el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo en la mitad tiene como dos tubos que van en la mitad, esas se llaman las pirámides, y dos tubos que van más laterales que se llaman las olivas. Entonces en la parte de atrás de las olivas van a salir los siguientes 3 nervios craneales, que son el noveno o glosofaringio, que ese hace que tú tengas la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y te ayuda a tragar y te ayuda a hablar un poco. El nervio décimo, que es el nervio vago, que es muy importante para la deglución y para la respiración, para poder hablar también. Y el 11º nervio, que es el nervio espinal, que te inerva entonces la fuerza del esternocleidomastoideo y del trapecio, o sea que hace que tengas fuerza en el cuello y en los hombros. Y en la parte de adelante de la oliva y en la parte de atrás de la pirámide pues sale el último nervio craneal, que es el 12º nervio craneal o nervio hipogloso, que ese es el que hace que tengas la fuerza para mover la lengua y hacer todo lo que haces con esa maravillosa lengua. Y eso es todo lo que tenemos en la parte del frente del tallo cerebral. Bueno, y ahora vamos a ver la parte de atrás del tallo cerebral. También la vamos a dividir en sus 3 partes: la parte de atrás del mesencéfalo, la parte de atrás de la protuberancia y la parte de atrás del bulbo raquídeo. Entonces, empezando por arriba, en la parte de atrás del mesencéfalo, esto no hace parte del tallo cerebral, pero está ahí limitándolo, está el tálamo con el núcleo pulvinar. Y ahí debajo pues encontramos ya la parte de atrás del mesencéfalo. En la parte de atrás del mesencéfalo, entonces aquí vemos 2 cuerpos que parecen nuevamente unas tetas, que son el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Y en la parte de atrás del mesencéfalo, en la mitad, vamos a encontrar 4 tetas más o 4 círculos más, que son los colículos: 2 colículos superiores y 2 colículos inferiores. Y arriba de los colículos está la pineal, que es una estructura muy importante para el sueño. Y ahora en la parte de atrás de la protuberancia vamos a encontrar 2 líneas paralelas, que son los surcos limitans, y en la mitad vamos a encontrar una protuberancia, que es nada más y nada menos que el colículo del facial. ¿Qué es el colículo del facial? Que el núcleo del 6º nervio craneal, que es de donde se origina el 6º nervio craneal, pues vienen las raíces del 7º nervio craneal y lo rodean, le dan la vuelta y van para adelante, le quieren rodear. Entonces, como lo quieren rodear o abrazar, eso genera que se protruya en la parte de atrás el tallo cerebral y eso se ve por aquí. Eso es lo que vemos como colículo del facial. Y estas estructuras que ven como saliendo de la parte de atrás del puente, pues son los pedúnculos cerebelosos. Hay un pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Esas son las estructuras que conectan el tallo cerebral con el cerebelo y hacen que tú tengas equilibrio. Y finalmente nos vamos para abajo a la parte de atrás del bulbo raquídeo, en donde tenemos 2 estructuras. Las 2 estructuras son el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Y en el trígono del vago queda nada más y nada menos que una maravillosa área que se llama el área postrema. El área postrema es una estructura donde el recubrimiento que está alrededor del cerebro, que se llama la barrera hematoencefálica, no está. ¿Y por qué no está? Porque ahí va a llegar casi que directamente la sangre a esa área postrema, y esa área postrema está llena de quimiorreceptores, de receptores químicos que sensan qué materia tienes tú en la sangre. Entonces, si tú vas por ahí en la vida comiendo cosas podridas, como un pollo podrido, eso tiene muchas toxinas. Esas toxinas van a pasar a la sangre. A la vez, cuando lleguen al área postrema, el área postrema va a sensar que hay toxinas en tu sangre, que te comiste algo podrido que no debiste, y te va a inducir el vómito. Vas a empezar a vomitar para eliminar todas las toxinas, y eso te puede salvar la vida. Adicionalmente, como en esta área postrema hay una alta cantidad de un receptor que se llama la aquaporina 4, hay una enfermedad autoinmune que afecta justamente a la aquaporina 4, que tiene anticuerpos contra la aquaporina 4. Esa enfermedad se llama la neuromielitis óptica. Entonces, una de las manifestaciones de la neuromielitis óptica puede ser vómito a repetición sin ninguna razón, o otra cosa que se genera en el área postrema, que es el hipo a repetición por varios días sin ninguna razón, puede ser síntoma de esta enfermedad de la neuromielitis óptica. Y finalmente, debajo de este trígono del vago encontramos un circulito que es el óvex, que es de donde se origina ya el canal espinal, que es la parte central de la médula espinal, que por ahí pasa líquido cefalorraquídeo. Y eso es todo lo que tenemos en la parte de atrás del tallo cerebral. Ahora vamos a ver qué tiene por dentro el tallo cerebral. Entonces,
Si vemos el tallo cerebral por dentro, debemos entender que esos nervios craneales que vemos por fuera en la parte de adelante no salen de donde los estamos viendo exactamente, sino que vienen desde adentro del tallo cerebral, y cada uno de esos nervios craneales dentro del tallo cerebral tiene un núcleo, un puntico, haga de cuenta un cúmulo de neuronas de donde se originan. De ese núcleo pues sale cada nervio craneal, entonces hay un núcleo del tercer nervio craneal, hay un núcleo del cuarto nervio craneal y así sucesivamente, hay un núcleo para cada nervio craneal. Y si el nervio craneal sale del mesencéfalo, pues en el mesencéfalo va a estar el núcleo de ese nervio craneal. Si el nervio craneal sale de la protuberancia, pues en la protuberancia va a estar el núcleo de ese nervio craneal. Entonces aquí no vamos a hablar de los núcleos de cada nervio craneal porque ya saben dónde están, porque saben de dónde salieron, sino que vamos a hablar de los núcleos extraños, los núcleos adicionales que hay dentro del tallo cerebral. Entonces, empezando en el mesencéfalo, ¿qué núcleos raros hay? Hay un núcleo que queda al lado del núcleo del tercer nervio craneal, que luego va a unir sus fibras con esas fibras del tercer nervio craneal, que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal origina las neuronas parasimpáticas que van a la pupila, es decir, es el que hace que tú puedas hacer la miosis. Si se te daña ese núcleo porque comprimen, por ejemplo, el mesencéfalo, o si se daña el tercer nervio craneal que lleva también esas fibras de ese núcleo, entonces no vas a tener esa inervación parasimpática en el ojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a quedar predominando el simpático, y el simpático lo que hace es dilatación pupilar, entonces va a tener el ojo dilatado como un plato. Eso puede pasar, por ejemplo, en un aneurisma cerebral que comprima el tercer nervio craneal. Otra cosa interesante en la parte del mesencéfalo por dentro es el núcleo del cuarto nervio craneal o troclear. El cuarto nervio craneal es el nervio perdido, es el nervio desubicado, porque es el único nervio que después de salir las fibras del núcleo no cogen para adelante, sino que cogen para atrás, y después de coger para atrás rodean todo el tallo cerebral para salir por delante. Es una cosa sin lógica, no sabemos por qué pasa, hay que preguntarle al cuarto nervio craneal. Seguimos con la protuberancia. La protuberancia, que hay de interesante en los núcleos. Primero, que el nervio trigémino es muy avaro y no tiene solamente un núcleo pequeño, sino que tiene un núcleo pequeño, pero también tiene un núcleo gigante, larguísimo, que llega desde mesencéfalo hasta bulbo raquídeo. O sea, todo tallo cerebral va a ser el núcleo del nervio trigémino porque a él le dio la gana. Segundo, como dijimos en la parte de atrás del tallo cerebral, que el séptimo nervio craneal, también por una razón desconocida, le da por, antes de salir, ir a abrazar el núcleo del sexto nervio craneal. Entonces, las fibras del séptimo nervio craneal abrazan o rodean las fibras del sexto nervio craneal. Y finalmente, que el octavo nervio craneal no tiene un solo núcleo, sino que tiene dos, núcleo vestibular y núcleo coclear. Vestibular para el equilibrio, coclear para la audición. Y finalmente, en la última parte del bulbo raquídeo de los núcleos, hay dos núcleos adicionales interesantes. Uno que se llama núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario recibe la sensibilidad de las vísceras, de tus intestinos, de tus tripas, y además la sensibilidad del tercio posterior de tu lengua. Y bueno, eso fue todo lo que tenemos entonces dentro del tallo cerebral, los núcleos. Vamos a pasar a la última parte, que es lo que le sube y lo que le baja al tallo cerebral. Lo que le sube pues son los tractos ascendentes, es decir, tractos o fibras o axones de neuronas que van subiendo, es decir, que llevan sensibilidad. Y hay tres tractos aquí importantes. El tracto espinotalámico, que se lleva la sensibilidad superficial, es decir, te lleva la sensibilidad del dolor y de la temperatura. Segundo, el lemnisco medio, que te lleva la sensibilidad profunda, es decir, te lleva la sensibilidad de la propiocepción, que es básicamente saber cómo está la posición de tu cuerpo. Entonces, en este momento cierra los ojos y piensa si tienes el dedo pulgar hacia adelante, hacia atrás, doblado. Eso lo sabes gracias al tracto del lemnisco medio, que lleva la propiocepción. Y también lleva la sensación de vibración, que puedas percibir que algo vibra. Ese lemnisco medio viene a su vez de dos tractos que suben por la médula espinal, que son los cordones posteriores, que se llaman gracilis y cuneatus. Entonces, gracilis y cuneatus, cordones posteriores, suben y en la parte de abajo del bulbo raquídeo se convierten en el lemnisco medio. Y finalmente está el lemnisco lateral, que si hay un lemnisco medio hay un lemnisco lateral. Ese lemnisco lateral sirve para percibir la audición. Entonces el lemnisco lateral se va hasta nada más y nada menos que el colículo inferior, que quedaba en la parte de abajo del mesencéfalo. Acuérdense, ese colículo inferior va al cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado medial se va a la corteza temporal para que tú puedas escuchar estas lindas palabras. Y esos son los que suben. Ahora vamos para los que bajan. De los tractos que bajan, entonces tenemos el tracto córtico-espinal, que es el tracto más importante de la fuerza, el que lleva la fuerza desde la corteza hasta las extremidades, que hace que tú puedas mover brazos y piernas. El tracto córtico-vulvar, que es el que lleva la fuerza, pero ya los nervios craneales, entonces el que se puedas mover los ojos, arrugar la cara y todo ese tipo de cosas. Y el tracto rubroespinal, que el tracto rubroespinal lo que lleva es coordinación para que tus movimientos sean finos y exactos y no andes por ahí dándole cachetadas a la gente sin querer. Y finalmente hay un último tracto aquí importante que no solo sube, sino que sube
sube y baja, por eso lo dejamos al final, que es un tracto hermoso que se llama fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial se origina en el núcleo vestibular, que acuérdense que es el del equilibrio, y en el núcleo del sexto nervio craneal, que es el que mira para un lado, para lateral. Y se va hacia la médula espinal para que tú te mantengas equilibrado cuando te paras, y nada más y nada menos que hacia el núcleo del tercer nervio craneal. ¿Para qué hace esto? Para que el sexto nervio craneal, que es el que hace que mires para afuera, y el tercer nervio craneal, que es el que hace que mires para adentro, estén coordinaditos. Entonces se coordinan mediante el fascículo longitudinal medial. Por eso, si tú miras para este lado, el ojo de acá va a mirar para afuera por el sexto nervio craneal, pero entonces por el fascículo longitudinal medial se va a comunicar con el tercer nervio craneal de tu otro ojo, y ese ojo entonces lo va a seguir y con los dos ojos vas a mirar para allá. ¿Qué pasa entonces si se daña este fascículo longitudinal medial? Exactamente lo que estás pensando, que este nervio se va para allá, pero este no va para allá, este se queda en la mitad. Y como este percibe que este no está acompañándolo para allá, hace como más fuerza y empieza a hacer un nistagmo hacia ese lado. Entonces, eso es algo llamado oftalmoplejía internuclear. En la oftalmoplejía internuclear, entonces, un nervio va para un lado y empieza a hacer un nistagmo y el otro se queda en la mitad, como si tuvieras los ojos desviados como un sapo. Esto se puede dar, por ejemplo, en infartos del tallo cerebral o en lesiones como esclerosis múltiple, que también se dan en el tallo cerebral. Y entonces eso fue todo. Aquí aprendimos todo sobre tallo cerebral, ya lo vimos por delante. Sabemos que tiene los 12 nervios craneales con la regla de los 4 en cada uno de sus 3 segmentos, que se dividen en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ya lo vimos por detrás, que tiene estructuras súper interesantes como el pulvinar, los geniculados, los colículos, los pedúnculos cerebelosos, el óvex, el área postrema hermosa que nos hace vomitar para que no nos intoxiquemos, que por dentro tiene muchos núcleos interesantes diferentes y que tiene tractos que suben, que son sensitivos, tractos que bajan, que son motores, y el fascículo longitudinal medial, que hace que no andes por ahí con los ojos desviados como un sapo. Ahora eres un experto en tallo cerebral, aprendiste todo sobre él, pero quieres saber cómo se ve el resto de tu cerebro, quieres verlo con tus propios ojos. Mira este video y te muestro cómo se ve tu cerebro en una resonancia cerebral.